Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a esta semana número 10 de la asignatura Matemática Financiera. Voy a compartir con ustedes la pantalla y enseguida iniciamos. Bien, el tema para esta clase va a ser anualidades vencidas. El objetivo del encuentro será resolver ejercicios sobre anualidades vencidas enfocadas al área financiera y administrativa. Los temas que veremos serán anualidades vencidas, monto, valor actual y veremos también lo que es la renta o pago de anualidades vencidas. La bibliografía que siempre se coloca en las diapositivas, así como también la sugerencia de que visiten la plataforma virtual, ingresen a biblioteca y puedan ustedes acceder al contenido del mismo. Como actividades para esta semana tendremos ejercicios relacionados al tema sobre anualidades vencidas. Recordarles también que es necesario que cuando ustedes coloquen la información o el archivo en el link que corresponde, revisen previamente que el escaneado esté de forma correcta, ya que he tenido algunos inconvenientes al momento de querer abrir el documento. Sí, evitemos que pase ese percance. Por favor, revisen que esté bien subido, las hojas en orden, que no tenga que estarse regresando o que la gráfica esté hacia la izquierda, hacia la derecha, la otra para abajo. Entonces, por favor, tomar como consideración esas sugerencias y adicional a ello, recordarles que el trabajo siempre debe ser hecho a mano. Bien, empezamos entonces hablando acerca de lo que son anualidades. Una anualidad es una serie de pagos en periodos iguales. Eso es básicamente una anualidad. Una serie sucesiva de pagos que yo voy a hacer en un tiempo determinado. Son pagos constantes que se los hace de forma periódica. El valor de cada pago periódico recibe el nombre de renta o simplemente anualidad. Significa que ustedes entonces podrán encontrarse ejercicios en donde les diga calcule la anualidad o en otros en donde les mencione que realice el cálculo de la renta. Es exactamente lo mismo. Ejemplos de esto serían los salarios, los préstamos, los pagos de arriendo. Ahora, luego ya vamos a ver que existe una clasificación de anualidades y dentro de las que nosotros nos compete estudiar para esta asignatura están las anualidades anticipadas y las anualidades vencidas. Anticipadas, aquellas que se paga antes de que se finalice un mes, es decir, apenas yo adquiero mi deuda. Por ejemplo, el pago de un arriendo sería un ejemplo de anualidad anticipada. Muchas de las veces hacemos el contrato de arrendamiento y nos pide que cancelemos ya el primer mes antes de ni siquiera nosotros ingresar a vivir. En cambio, los salarios, los préstamos son anualidades vencidas, porque nosotros debemos esperar a que termine el primer mes de haber sido contratados para que nos paguen nuestro salario. Ya, vamos a irlo viendo y analizando con algunos ejercicios que veremos más adelante. Dentro de la clasificación, la primera y la más importante, como les decía, las que compete para nosotros, para nuestro estudio, las vencidas y anticipadas, pero no significa que son las únicas que existen como clasificación de las anualidades. Hay muchas más. Recordemos entonces, anualidad, por lo general van a encontrarle ustedes con la letra R. Son pagos sucesivos que representan cantidades fijas en periodos iguales. Ejemplos de estos pagos sucesivos son los depósitos y o retiros, pensiones de jubilación, pensiones educativas, sueldos y salarios, cuotas de crédito, pagos por servicios públicos, alquileres y o arriendos, dentro de otros ejemplos, ¿no? Los principales están resumidos en esa pequeña gráfica que les he colocado para ustedes. Ahora, ¿cuál es la clasificación de estas anualidades o rentas? Se clasifican en anualidades por periodo de pago o periodo de la anualidad, por tiempo o plazo de una anualidad, por tasa de una anualidad, según la renta, según renta anual o para cuando hace referencia a rentas perpetuas. Cuando hablo de un periodo de pago o periodo de la anualidad, estoy hablando acerca de un tiempo que se fija entre dos pagos o depósitos sucesivos. Este puede ser continuo, diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral,
anual, etcétera. Es decir, estoy hablando de una frecuencia de capitalización. Aquí también vamos a ver nuestra famosa letrita M, que hace referencia a frecuencias de capitalización de estos tipos, ¿no? Haremos ejercicios con varias de ellas y también estudiaremos cuando hace referencia a una anualidad con una frecuencia de capitalización continua. Cuando hablo del tiempo o plazo de una anualidad, debo recordar que estoy hablando de un intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pago o depósito hasta el último pago, hasta el final del pago. La tasa de una anualidad, ¿qué es esto? Es el tipo de interés que se fija para el pago o depósito de las rentas o anualidades y puede ser nominal o efectiva. La renta va a ser el valor del pago o depósito periódico. La renta anual va a ser la suma de los pagos o depósitos efectuados en un año y las rentas perpetuas, que serán series de pago que se efectúan indefinidamente hasta la muerte del titular. Bien, entonces, cuando hablo de tipos de anualidades, ahora según el tiempo, voy a hablar de anualidades eventuales o contingentes, que son aquellas en las que el comienzo y el fin de la serie de pagos o depósitos son imprevistos y dependen de algunos acontecimientos. Por ejemplo, cuando yo compro un seguro de vida, un seguro de accidentes, un seguro de incendios, un seguro contra robos, etcétera, yo no estoy 100% segura en qué fecha se va a hacer efectivo ese seguro, porque lógicamente tendría que esperar a que algún suceso inesperado suceda, algo que no esté planificado por mí, por ejemplo, un incendio, en donde yo tenga que hacer uso o acceder al cobro de ese seguro de vida. ¿Sí? Las anualidades ciertas son aquellas en las que sus fechas iniciales y terminal se conocen por estar establecidas en forma concreta, como son las cuotas de préstamos hipotecarios o quirografarios, los pagos de intereses de bonos, etcétera. Es decir, aquellos ya predefinidos. Cuando yo adquiero un préstamo hipotecario, sé exactamente el día que debo comenzar a pagar y también ya sé el final, la fecha final, el último valor que cancelaré según el tipo de préstamo que yo haya realizado. ¿Ya? En cambio, cuando analizamos las anualidades según la forma de pago, estoy hablando de 5 tipos específicos. Las anualidades ordinarias o vencidas, que son aquellas en las que el depósito, pago o renta y la liquidación de intereses se realizan al final de cada periodo. Si ustedes observan la gráfica que aparece aquí, al final de este primer mes, yo estaría realizando mi primer pago, ¿no es cierto? Pagando mi primera renta al finalizar cada mes. Por eso se le conoce como anualidades vencidas. En cambio, las anualidades anticipadas, ni bien ha empezado ya el mes, es decir, yo adquirí el préstamo o hice un adelanto, yo qué sé, y me piden que sea pagado con anualidades anticipadas, apenas me entreguen el dinero, yo tengo ya que pagar mi primera letra. Esa se hace referencia entonces a lo que son anualidades anticipadas, aquellas en las que el depósito, el pago y la liquidación de los intereses se hacen al principio de cada periodo. ¿Sí? Es el pago de la cuota por adelantado. Bien, estas dos son las que nosotros nos competen en este sílabus que comprende matemática financiera, pero no significa que son las únicas, ¿no? Además de estas dos, vienen también las anualidades diferidas, que son aquellas cuyo plazo comienza después de un transcurso determinado de intervalo de tiempo. Por ejemplo, han escuchado ustedes cuando dice, tiene 3 meses de gracia. ¿Qué significa eso? Que a partir del tercer mes, usted recién comienza a pagar su primera renta. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo, un periodo de gracia en donde usted no debe hacer ningún pago y a partir del tercer mes o de la tercera renta, usted ya empieza a pagar. Otro tipo son las anualidades simples, aquellas cuyo periodo de pago o depósito coinciden con el periodo de capitalización. Por ejemplo, si la capitalización es semestral, los pagos o depósitos también son semestrales. ¿Ya? Y por último,
existen las anualidades generales, que son aquellas cuyos periodos de pago o de depósito y de capitalización no coinciden. Por ejemplo, cuando se hace una serie de depósitos trimestrales y la capitalización de los intereses es semestral. Ahí es necesario, en cambio, utilizar la formulita de la ecuación de equivalencia. 1 más I es igual a 1 más J sobre M elevado todo eso a la M. ¿Sí? Las anualidades ciertas y las eventuales pueden ser vencidas o anticipadas, y estas a su vez pueden ser diferidas, perpetuas y perpetuas diferidas. Son algunos de los tipos de anualidades que existen según la forma de pago. ¿Sí? Ahora, lo que compete a nuestro estudio y hace relación a lo que son anualidades vencidas, ya sabemos que son aquellas que se pagan al final, ¿no? Una vez que se ha culminado el primer mes, ahí empiezo yo a cancelar el valor de mi renta. El valor de una anualidad calculada a su terminación es el monto de ella. Voy a subrayar esas palabritas. Cuando calculo el valor de una anualidad calculada a su terminación, estoy hablando de el monto de ella, y el valor de la anualidad calculado al comienzo, ¿no? Cuando inicia, es la fecha focal, está al inicio, yo estoy hablando de un valor actual. Son palabritas que debemos recordar para que las hagan referencia ahora que veamos ejercicios. ¿Ya? El monto de una anualidad es la suma de los montos compuestos de los distintos depósitos, cada uno acumulado hasta el término del plazo. En cambio, el valor actual de una anualidad es la suma de los valores actuales de los distintos pagos, cada uno descontado al principio del plazo. ¿Sí? Entonces, conceptitos básicos nada más que debemos tenerlos como referencia. ¿Sí? Antes de continuar, no sé si tienen alguna inquietud. No, profe. No, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, dentro de las fórmulas que nosotros necesitamos conocer para lo que son anualidades vencidas, debemos analizar la fórmula del monto de una anualidad. Al monto se le conoce con la letra S cuando estoy hablando de una anualidad. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean la letrita S, ya sabrán entonces que está haciendo referencia al monto de una anualidad. Para calcular dicho monto, es necesario tomar como fecha focal el final del año. Es decir, de la tablita que siempre nosotros hemos manejado, ¿no es cierto? Por aquí tengo frecuencias mensuales, trimestrales, semestrales, lo que sea necesario. Y aquí al final estaría considerándole yo como fecha focal cuando haga un análisis relacionado al monto. El monto siempre tendrá como fecha focal el final. Por lo tanto, si ustedes recuerdan la gráfica cuando nosotros calculábamos un único pago, si es que iba desde izquierda hacia derecha, ¿qué signo tiene mi ecuación? Positivo. Perfecto, perfecto, positivo. Es por eso el 1 más i elevado a la n. En cambio, cuando analicemos nosotros el valor actual, mi fecha focal estará al inicio, y cuando retrocedíamos, recuerden que el signo que aparecía era negativo. Esas cositas deben estar claras, ¿no? Entonces, cuando quiera calcular el monto de una anualidad, recuerdo que la fórmula es S igual a R, que sería la renta, por 1 más I elevado a la N menos 1 dividido para I. Necesitaré hacer primero el corchete y luego multiplicarle por la letra R. En cambio, si ahí en el ejercicio mencionan valores que tengan que ver con una frecuencia de capitalización, no me puedo olvidar de la letra M. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en los libros la fórmula así, solamente tal como está aquí. Sin embargo, yo les he colocado esta para que ustedes recuerden que siempre que yo tenga una letra M, es decir, una frecuencia de capitalización, esa M estará dividida para las I y también multiplicada por N. Esto ya lo sabemos desde el inicio mismo que hemos comenzado a trabajar, ¿no es cierto?, con frecuencias de capitalización. Sí, la fórmula es la misma, lo único que aumenta es la letra M, tanto dividida debajo de la I como multiplicada por el valor de N. Entonces, miren el ejemplo que aparece ahí.
Estoy hablando de un monto, por eso es que mi fecha focal está considerada al final de estos 3 años. Esta va a ser mi fecha focal a la cual estoy haciendo referencia. Me dice, sea una anualidad o renta de 10,000, al final de cada 6 meses durante 3 años, al 12% anual capitalizable semestralmente, ¿no? Estoy hablando de una anualidad vencida. Calcule el monto de dicha anualidad. Entonces, si ustedes observan los datos que aparece aquí, me dice que la renta, los pagos que yo voy a hacer cada uno de esos semestres va a ser de $10,000. Aquí al año ya tendré 2 semestres, 3, 4, 5, y en el transcurso de 3 años yo habré cancelado 6 rentas de $10,000, ¿no es cierto? Que en realidad, si ustedes recuerdan, al momento que me habla de una tasa de interés, no significa que solamente vaya a pagar $10,000 cada mes. Ese valor de 10,000 va a convertirse en un valor con incremento. ¿Qué hago entonces? Si ustedes observan cómo me está dando el valor de la renta, yo necesito saber cuál es el monto de la anualidad, por lo tanto, tomo la fórmula segunda. ¿Por qué segunda? Aquí está hablando de una capitalización semestral, ¿correcto? Está hablando de una capitalización semestral. Bien, ahora, reemplazo en la formulita. R vale 10,000, ¿sí? Es el valor de la renta, aquí tengo el dato. R es igual a 10,000. Mi tasa de interés era del 12% y mi frecuencia de capitalización era 2, ¿no es cierto? Es semestral. Reemplazo. Tengo 10,000 por 1 más 0,12 sobre 2 elevado a la 6, porque tengo 3 años multiplicado por M que vale 2 igual a 6. Resto 1 de ese valor y divido para 0,06, que sería el 0,12 para 2. Ese resultado me va a dar un valor del monto de 69,753.18538. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué he ido haciendo? He ido calculando montos de cada uno de esos valorcitos de 10,000 y sumando al final absolutamente todo. O sea, podría haber hecho lo mismo aquí, sacándole el monto 1, más el monto 2, más el monto 3, más el monto 4, más el monto 5 y más el monto 6. Y al final me iba a dar exactamente ese 69,753. Pero aquí, porque tengo solamente 6 valores, ¿qué pasa si hubiera tenido de aquí a 20 años capitalizables bimestralmente, por ejemplo? Hacer de uno en uno es exageradamente extenso, por lo tanto, lo único que hago es aplicar la formulita y listo. Obtendría el mismo resultado, pero con 2 simples pasos. ¿Sí? ¿Está entendido cómo calcular el monto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Correcto. Entonces, ahora en cambio me decía que también en las anualidades vencidas yo podía calcular el valor actual, me decía, ¿no es cierto? ¿Qué es el valor actual? Aquí en cambio voy a hacer referencia a lo que ya les dije hace un momentito, que mi fecha focal está al inicio. Sea cual sea la frecuencia de capitalización o los años que me dé el ejercicio, si yo tomo de aquí hacia la fecha focal, estoy retrocediendo. De derecha hacia la izquierda, si ustedes recuerdan, yo tenía signos negativos. Por lo tanto, observen la formulita. Ya no aparece la S porque ahora habla de anualidad, ¿no es cierto? Entonces, al ser una anualidad, la fórmula me dice que es igual a R por. Aquí se da la vuelta a la fórmula. Es como que yo digo, le voy a multiplicar por -1 para pasarle al frente o traerle al tiempo presente, digámoslo así, esa fecha de cálculo. Entonces, aquí me aparece 1 menos 1 más I, pero elevado a la menos N. ¿Sí? El valor actual tiene como exponente un valor negativo. Y esto dividido para I. Si recuerdan la fórmula del monto, era al revés. 1 más I a la N menos 1. Aquí está dado la vuelta. 1 menos 1 más I a la menos N. ¿Ya? En cambio, si hablo también de una frecuencia de capitalización, lógicamente tendré que dividir para M las I y multiplicar la M por el menos N. Y listo, hacer exactamente el mismo reemplazo como el que acabamos de hacer hace un momentito.
¿Qué tengo entonces? Si analizo el mismo ejercicio que hicimos hace un momento, pero ahora cambiándole en vez del monto al valor actual, ustedes pueden ver que lógicamente tengo las mismas 6 referencias de pago, las 6 rentas de $10,000, el mismo interés y la frecuencia de capitalización exactamente la misma. Pero en cambio, si acá yo tenía que pagar 69,000, acá lógicamente yo tendré que pagar un valor menor. ¿Cuál es ese valor menor que yo voy a hacer? ¿No es cierto? Al inicio, quiere saber el valor contando como fecha focal el inicio de la operación financiera. ¿Qué hago entonces? Reemplazo con mi formulita, solamente reemplazar los valores. Y me va a salir un valor de 49,173.24326. Lo mismo que hice hace un momento, solamente que aquí debo considerar que la fórmula está multiplicada, como decirle por -1, porque está dada la vuelta esta primera parte, el numerador, y también el signo menos que aparece aquí. Reemplazo todos los datos, el 1 menos ese valor que me haya salido, dividido para el 0,06 que me produce el 0,12 para 2, y el resultado de este valor actual ha sido igual a 49,173.24. ¿Sí? Bien. Ahora, a más de eso, yo puedo calcular la renta o pago periódico, es decir, pueden haber ejercicios en donde ustedes les den el monto, les den el valor actual, les den el interés, el tiempo, pero no les hayan dado el valor de dicha renta, es decir, el pago periódico que yo deberé ir haciendo cada frecuencia de tiempo específico. ¿Sí? El pago periódico o renta de una determinada cantidad, sea deuda o fondo por acumularse, como es el caso de las cuotas periódicas para cancelar una deuda o el valor que debe depositarse en una cuenta para constituir un capital, puede calcularse sobre la base de dos fórmulas, la del monto y la del valor actual. En cualquiera de esas dos, yo puedo lógicamente calcular R, porque si ustedes observan, con cualquiera de las dos es fácil despejar la fórmula. Miren ahí, si yo les dijera, tomando como referencia este valor actual, despejaría R y ya tendría el valor de la renta, ¿no es cierto? Ya tendría mi formulita de la renta. Eso es lo que estoy haciendo yo acá. Cuando calculo el monto, ¿sí? Si me piden calcular la renta a partir del monto, la fórmula que ustedes deberían registrar en su cuadernito es R igual a S sobre 1 más I a la N menos 1. ¿Sí? ¿Está claro de dónde está saliendo esta fórmula? Profe, ¿y aquí puede ser también capitalizable o no? Claro, correcto. Sí, sí, sí. Sí, Que puede ser. aquí solo sería en donde están los I sobre M y la potencia N por M, ¿no es cierto? Perfecto, correcto, exactamente. Sí, la renta también puede ser capitalizable. Sí, y si ustedes observan, esto no es otra cosa que el despeje de S que teníamos hace un momentito, ¿no es cierto? Porque el S, si recuerdan, estaba S es igual a R que multiplica a ese paréntesis que había aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué teníamos en el paréntesis? 1 más I a la N menos 1 sobre I. Y si ustedes observan, para despejar la R, ¿qué digo? R va a ser igual. La S le conservo en el numerador y esto que está multiplicando pasa a dividir. Eso es lo que hicimos acá. ¿Sí? Aquí está la fórmula directa. Esto de aquí estaba en un corchete nada más, ¿se acuerdan? Todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, solamente tomando como referencia mi fórmula de monto, lo que hice fue despejar R. Por eso es que le identifica y le dice cálculo de la renta a partir del monto. Haremos lo mismo, cálculo de la renta a partir del valor actual. ¿Ya? Entonces pueden registrar ustedes ya como fórmula esta de aquí, R es igual a S sobre 1 más I a la N menos 1 dividido para I como fórmula del cálculo de la renta a partir del monto. ¿Ya? Aquí me dice que es indispensable que yo conozca otras variables, como es la S, la N y la I. Lógicamente, para poder calcular la renta, yo deberé tener esos valores. ¿Sí? Y me dice que esta fórmula permite calcular el valor del depósito o renta periódica para constituir un fondo de valor futuro.
¿Ya? Si ustedes observan la formulita que aparece ahí, al momento que ustedes comiencen a reemplazar, la sugerencia sería de que trabajen primero esta parte de aquí para que no se me vayan a confundir, porque muchas veces ocurre esto, ¿no? Yo digo, tengo R es igual, en S me da un número cualquiera, y al momento que voy a operar esto de aquí, ¿ya? Cuando quiero hacer esto de aquí, como está puesto un i abajo, hay veces que se me olvidan de este pedacito o otras veces me he encontrado con ejercicios que dicen mejor hago extremos y medios y este i le están mandando arriba sin recordar que primero aquí adentro el corchete como tal debe ser operado. Yo no le puedo sacar solita a la i porque lógicamente yo tendría que eh, resolver primero lo que está aquí, ¿no? Este corchetito. Entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Dejen el valor de S dividido y acá hagan esta operación. Es decir, aquí saquen un solo numerito con la finalidad de que me quede arriba en el valor de S un número y abajo un número. Y ahí puedo trabajar sin mayor problema. A pesar de que la mayoría tiene incluso las calculadoras ya programables y pueden ingresar toda la fórmula y sacar el resultado. Sin embargo, para aquellas que tenemos solamente las calculadoras de las baratitas, es preferible trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces, ahora cuando me digan que calcule la renta, pero yo deba partir del valor actual, exactamente lo mismo. Lo que hice fue despejar de mi fórmula de valor actual la R, por eso es que me ha quedado arriba el valor de A y abajo 1 menos 1 más I a la menos N dividido para I. ¿Sí? Ahora, para el cálculo de R debe conocerse igual a N y la letra I. Los valores de estos para yo poder hacer el reemplazo y calcular. De igual manera, si se habla de una frecuencia de capitalización, tanto la I dividida para M como la N multiplicada por M. Sí, eso no nos podemos olvidar porque si no, no coincidirían los resultados en el ejercicio. Miren el siguiente ejemplo. Me dice, calcule el valor del depósito mensual que debe hacer una empresa en la institución financiera. Aquí no me está diciendo por ninguna parte calcule la renta. Si ven que en el enunciado no aparece la palabra renta, pero sí aparece valor del depósito mensual. ¿Ya? Entonces yo digo, esto de aquí me está diciendo un pago mensual que yo voy a hacer, por lo tanto, ese sería la incógnita, es decir, me está pidiendo que yo calcule esa renta, ¿ya? Me dice que paga 14.4% anual, capitalizable mensualmente, tengo una frecuencia de capitalización, a fin de obtener $6,400 en 6 años, así como los intereses que ganará. Aquí también esta partecita es clave, ¿no? Me está pidiendo que calcule I, es decir, el interés. ¿Sí? Aquí va a variar un poquito de acuerdo a la fórmula que nosotros estamos acostumbrados a ver, cuando nos pedía calcular el interés. Aquí vamos a tener una pequeña variación que tendrá que ver con la renta calculada. Entonces, voy a calcular R, como está hablándome de un monto, entonces yo digo que voy a tomar la fórmula antes vista y comienzo a hacer el análisis. Estoy reemplazando todos los datos, aparece 6,400 sobre 1 más 0.144 para 12 y le multiplico. ¿Cuánto valieran a los 6 años? Y M era 12 porque hablaba de una capitalización mensual. Entonces multiplico 6 por 12 y me da 72. A ese valor le resto 1 y le divido para I dividido para M. Aquí hay un 2 de más. ¿Ya? Aquí está un 2 de más, ¿no? Solamente es 12. Frecuencia de capitalización. Se me ha ido al momento que estaba escribiendo. Reemplazan ese valor y debería darles 56.45144. Es decir, que cada mes yo deberé pagar una renta de $56.45. ¿Sí? Ahora, cuando ya tenga calculada la renta, me dice que también calcule el interés que ganará. Y aquí ya necesitan ustedes colocar una nueva formulita en su formulario, que es la del interés de una anualidad vencida. Sí, así debería estar el título, ¿no? Interés de una anualidad vencida
Y la fórmula para el interés es igual a S menos N por R. Es decir, voy a restar el monto menos el valor de N por el valor de la renta que acabo de calcular. Ahora, ¿por qué le pone este valor como N? Le pone 72 porque lógicamente, si es que estamos hablando de una capitalización mensual, mi fórmula va a tener esta pequeña variación. N, S menos N por M y por R. No me puedo olvidar jamás, ¿no? N aquí toma también el valor de N por M. Es por eso que yo muchas veces, si han visto que yo les pongo en los ejercicios y digo N por M igual 72, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ya sé que este valor multiplicado es el que yo debo colocar aquí. Sí, entonces siempre a veces que acostumbro a ponerles inclusive en el enunciado mismo el valor ya multiplicado. ¿Correcto? Entonces, cuando tengan que calcular el interés, recuerden ustedes, por favor, esta formulita que acabamos de ver ahora. Voy a multiplicar la cantidad de años multiplicados por 12 meses y ese valor multiplicado por la renta que acabamos de calcular, los 56.45 dólares. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, profe. Tal vez ¿Sí? con la práctica ahí ya vamos aprendiendo mejor. Sí, hay que, ya vamos a seguir haciendo algunos ejercicios como para irnos familiarizando. Bien, Dice, disculpe, ¿puede poner un ratito en el ejercicio anterior? aquí, Sí, es un ratito nada más, por favor. sí, no se preocupe. Gracias. Ya, cuando revisen la diapositiva, por favor, no se olviden tacharle ese 2 que se me ha ido acá abajo, ¿no? Al momento que estuve transcribiéndole la fórmula, por ahí se me ha quedado un 2. ¿Sí? ¿Estamos listos? Gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces, ahora voy a hacer otro ejemplo, en cambio, que está relacionado ya no con un monto, sino con un valor actual. Y voy a utilizar la segunda formulita de la renta. Me dice, calcula el valor de la cuota bimestral que debe pagar una empresa que tiene una deuda de 40,000 a 8 años plazo con una tasa de interés del 6% anual capitalizable bimestralmente. Habla de una frecuencia de capitalización que sería 6 porque son bimestrales. Tiene un plazo de 8 años, por lo tanto, N es igual a 8. ¿Ya? Y una vez le puedo poner aquí N por M y digo que eso es igual a 48. ¿Ya? Me está dando el valor actual de 40,000 y un interés del 6%. Y adicional a más de la renta, me pide que calcule el interés. Siempre necesito calcular primero la renta porque sin la renta no podría sacar el interés. Por lo tanto, reemplazo con la fórmula A sobre 1 menos 1 más I a la menos N dividido para I. Voy reemplazando cada uno de los datos que aparece y el valor del exponente, no se olviden que debe estar elevado a la menos n por m en este caso, ¿no? Por la frecuencia de capitalización. N por m sería 48, pero ese 48 debe estar con signo negativo, ¿ya? Cuando hablo de un valor actual, el signo debe ser un valor negativo. Hago el cálculo respectivo y me va a dar como resultado 1053.35. Voy a tener una renta de 1053.35 cada 2 meses, ¿no es cierto? Bimestral, ¿ya? Con este valor de R que acabo de obtener, puedo también sacar mi interés, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese interés o cómo calculo esa tasa de interés? Ahora la formulita va a cambiar un poquitito. Por eso es que les pido que por favor ustedes vayan registrando en su cuaderno en donde tienen el formulario con los títulos, ¿no? Acá en esta que vimos, ustedes deberían poner
interés, ¿no es cierto? O cálculo del interés con relación al monto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando con el valor de S, es decir, con monto. Acá, en cambio, deberán poner cálculo del interés con relación al valor actual. ¿Por qué? Porque la fórmula varía. Miren cómo está ahí. Ahora, primerito le pone N por M, perdón, N por R y le resta menos A. Sí, entonces para calcular el valor del interés, pero cuando trabaje con un valor actual, yo necesito poner primero N por R y después restarle menos A. ¿Sí? Y lógicamente, como estamos hablando de una frecuencia de capitalización, que es esta de aquí, mi formulita variará y tendremos I es igual a N por M por R menos A. Es lo que está aquí, ¿no? N por M era 48, entonces estoy multiplicando 48 por 10.053, que era el valor de R que acabo de obtener, y menos 40.000. El resultado de esto me da que genera un interés de 10.560.96. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta, siempre se me confunden aquí, ¿no? Como estoy trabajando para calcular la renta y estoy tomando la fórmula del valor actual y les decía yo que aquí tiene un signo negativo, el exponente, no se confundan, porque cuando ustedes sacan el valor de I, el valor de N es positivo. Aquí no viene el signo negativo. ¿Dónde interviene el negativo? Aquí nada más, en esta partecita de aquí. Para calcular el interés, el valor de N que ustedes pongan va a ser siempre positivo. ¿Sí? Reemplazo con los valores y listo. Ya tendría entonces el valor de la renta y el valor del interés. No sé si estamos hasta aquí. No mucho, profe. ¿Puedes repetir esa última parte del interés? Sí, correcto, no hay problema. Estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio, en cambio, me va a dar como dato un valor actual. Aplico la formulita de renta y aquí tiene el signo negativo, ¿no es cierto? Esa es mi fórmula, ¿correcto? Ajá. Ahora, cuando ustedes calculen el interés, ya tengo la renta. Este ya es mi renta calculada. Aquí ocupé el signo negativo, pero cuando yo calcule el interés, aquí por favor el signo N, el valor de N siempre va a ser positivo, ¿no? Porque hay veces que me he encontrado que al reemplazar me ponen menos N por R menos A. No es correcto. Sí, esto no es correcto. El valor de N para calcular el interés es positivo. Solamente como exponente N va negativo, pero aquí estoy haciendo un producto, por lo tanto el signo que debe tener va a ser siempre positivo. ¿Sí? Ya. Perfecto. Ahora, también nos vamos a encontrar con cierto tipo de anualidades que tengan capitalización continua. Sí, ahorita entre los ejemplos apareció por ahí una bimestral, una semestral, creo que no hubo trimestral, sino mensual también que salió, pero ahora me van a dar una frecuencia de capitalización continua. ¿Qué voy a hacer ahí? Las anualidades o rentas, como son series de depósitos o pagos, pueden efectuarse en diferentes periodos y en la capitalización de sus intereses aplicar la capitalización continua. ¿Por qué harán esto? ¿Por qué siempre utilizan los bancos la capitalización continua? ¿Cuál sería la respuesta? Esta mayor. Un mayor monto. Genera un mayor interés. Perfecto. Genera el valor mayor que cualquier otro tipo de frecuencia de capitalización, ¿no es cierto? Mientras más chiquitita sea la frecuencia de capitalización, mayor será el valor del monto que yo genere o el cálculo que yo haga. Por eso es que siempre los bancos tratan de utilizar una capitalización de forma continua, porque a ellos lógicamente les genera un mayor ingreso, ¿ya? Cuya base es el número E. ¿Qué significaba E? Euler. Perfecto, Euler, correcto. Es una constante, ¿no es cierto?, que tiene un valor propio. Para solucionar este tipo de problemas debemos aplicar la ecuación de equivalencia. Y ahí aparece esta ecuación que ya la hemos visto. Y ahora me dice que I sub C es igual a E sub J menos 1, que hacía relación a la frecuencia de capitalización continua.
¿Qué teníamos que hacer nosotros? Aquí, lógicamente, el ejercicio me va a dar el valor de I, pero en cambio, si ustedes recuerdan, al momento que yo trabajaba con ese valor de I, lógicamente aquí tengo un exponente y yo tenía que utilizar para despejar J o raíz cuadrada o exponente. Si aquí tengo M, ¿se acuerdan? Yo multiplicaba por 1 sobre M o utilizar logaritmos. Lo que vimos en la clase 2, ¿no es cierto? Cómo despejar o cómo encontrar el valor de J o de M. Utilizábamos lógicamente o raíz o M por 1 sobre M o logaritmos. Aquí para que se nos haga mucho más sencillo, la sugerencia es que utilicen cualquiera de estas dos. ¿Sí? Sea que le saquen raíz cuadrada o sea que le eleven a la 1 sobre el valor de M. Les va a dar exactamente lo mismo y van a ser en dos pasos más sencillos que si utilizaran la propiedad de los logaritmos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? También debemos colocar esto en nuestro formulario, pero poniéndole el título que corresponde, ¿no? Yo voy a poner que es una anualidad con capitalización continua, pero debajo de ella yo voy a poner para el monto. Es decir, cuando yo esté analizando en función de datos en donde aparezca la letrita S o el monto, la fórmula que yo utilice es de esta de aquí. En cambio, cuando haga referencia al valor actual, la fórmula que yo utilizo es de esta de aquí. ¿En qué cambian las dos? Si ustedes observan, dicen, pero es la misma. Lo único que cambia es en el signo. Acuérdense en que el monto es positivo por el tipo de fecha focal. Hacia la derecha, positiva. En cambio, el valor actual estoy regresando porque mi fecha focal está al inicio, por lo tanto, negativa. Y es por eso el valor del menos I que aparece aquí, porque es un valor actual. Estoy regresando la fecha, por lo tanto, esto es negativo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con la fórmula que deberían utilizar si es una capitalización continua? Sí, profe, pero en Sí, la profe. página anterior no les entendí bien si es que eran dos fórmulas diferentes o es que le resumió en la última. Perfecto, le fusioné a las dos fórmulas, correcto, eso es lo que está haciendo. Entonces me dice nada más que debe tomar como referencia la tasa o la ecuación de la equivalencia, pero esto convertido ya en mi formulita, para trabajar con monto tomaré E a la I es igual a 1 más J sobre M a la M. Y si es que es valor actual, E a la menos I. Estas son las que me interesan. ¿Sí? Y en las otras no le copiamos. Correcto, las otras ya tenemos porque son las fórmulas que nosotros copiamos cuando hablábamos de ecuación de equivalencia. Lo que me está diciendo es que tengo que tomar estas fórmulas, las uno, y les convierto en esto de aquí. Ya, ¿Sí? gracias, Perfecto. profe. Correcto. Ahora, con esta formulita que aparece aquí, yo debo tener en cuenta siempre el valor o lo que me está diciendo en el enunciado. Con la aplicación de la capitalización continua, el monto de una anualidad o serie de depósitos será mayor que con otro tipo de capitalización de los intereses, lo que acabábamos de decir, el por qué los bancos utilizan, ¿no es cierto?, este tipo de capitalización. Y como consecuencia, los depósitos mucho más menores. A su vez, con la aplicación de la capitalización continua, el valor actual de una anualidad o serie de pagos dará como resultado un préstamo mayor y cuotas menores que con otro tipo de capitalización de los intereses. Si nosotros recordamos cuando vamos a un banco, por lo general siempre a lo mejor nos ofrecen muchísimas garantías y nos dicen tienen cuotas bastante pequeñas. No es que sean en realidad las cuotas pequeñas, la cantidad de las cuotas al final me va a dar un valor muchísimo más alto que si yo de pronto lo hiciera en una frecuencia semestral, por ejemplo, o bimestral. Siempre la capitalización continua me dará un mayor ingreso a la institución financiera, ¿no? A los bancos les conviene trabajar con una frecuencia de capitalización de tipo continuo, ¿ya? Ahora, para el siguiente ejemplo, me dice, calcular el monto de una serie de depósitos de $300 cada mes durante 15 años. Si se considera una tasa de interés del 6% anual con capitalización continua.
Aquí me está pidiendo calcular el monto. Listo, yo sé que mi variable S es lo que estoy necesitando, ¿correcto? Pero para calcular este monto, yo primero, como me está hablando de una capitalización continua, lo primero que voy a hacer es partir de esta formulita de aquí y despejar J. ¿Qué significa? Que si ahora ustedes recuerdan la fórmula del monto, me decía que el monto era igual a la renta por el valor de 1 más I elevado a la N menos 1 sobre I, ¿correcto? ¿En qué se va a diferenciar? Que ahora este valor de I en realidad se convertiría en una J. Por eso es que necesito este valor de acá, calcular este J. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, ya sé que que la variable a calcular es el monto y es una capitalización continua, listo, cojo mi primera fórmula que hacía referencia al monto y me decía que el valor de E estaba elevado a la I positiva, ¿no es cierto? Reemplazo los valores. Aquí tendría E elevado, aquí me da el interés del 6%, por lo tanto a la 0.06. Esto es igual a 1 más J, que es mi incógnita, dividido para 12. ¿Sí? ¿Por qué será 12 el valor de aquí? Porque dice que es una capitalización continua. Cuando me diga que es continua, yo digo, como es continua, esta fórmula utilizo. ¿Ya? Esta Porque fórmula. cada mes. Perfecto. Aquí me habla de que cada mes yo tengo que ir haciendo unos paguitos, ¿no es cierto? Como habla de cada mes, yo digo que el valor de mi M es 12. Si ustedes recuerdan, capitalización continua significaba que yo trabajaba con la letra I, E a la N, ¿no es cierto? El exponente que sea, pero yo no tenía un valor de M en los anteriores ejercicios, ¿se acuerdan de eso? En cambio, aquí va a aparecer la letrita M porque si ustedes observan, mi misma fórmula me está requiriendo ese valor. M, aquí no aparece el N por ninguna parte todavía. Yo no estoy utilizándole al N de 15 años aún. Solamente estoy sacándole el valor de J, que necesito y que sí me dé el ejercicio. M, que también me lo da porque me dice que cada mes quiere que yo haga esos pagos durante 15 años. Y ahora necesito despejar J. Por eso es que estoy poniendo E a la 0.06 es igual a 1 más J sobre M. M es 12 y también elevado a la 12. Ahora, con ese valor, aquí esto es un número, ¿no es cierto? Esto es un E elevado a la 006, es esto, es un número, el 1.062. Ese es un valor numérico. Pero ¿cómo hacíamos, se acuerdan ustedes, para despejar J? Si ya tengo ahí ese valor, ¿qué debería hacer yo? Elevar a la raíz 12 al otro lado. A los dos lados. Recuerden que lo que hago de izquierda debo hacer a la derecha, si no yo estaría afectando a la operación matemática. Si yo solo cojo y le pongo aquí 12 y digo simplifico, simplifico y aquí me olvido, es incorrecto, me va a dar un error. Todo lo que haga a la izquierda debe estar a la derecha. Si yo multiplicara por menos 1 aquí, también debería estar multiplicado por menos 1 acá. ¿Sí? ¿Qué consigo con esto de aquí? Pues fácil. Al elevar a la 12 o a la raíz doceava a cada uno de ellos, consigo que el primer término se simplifica, ¿no es cierto? Este con este se me va y esto es un número. Esto es sacar la raíz doceava de este 1,061. Eso es un valor numérico que es este de aquí. Pero cuando yo ya simplifiqué la raíz con el exponente, me queda el 1 más j sobre 12. Ahora, ya puedo despejar J porque ya no tengo ningún exponente aquí, ¿no es cierto? Lo que sí les pido que tengan muchísimo cuidado es que, por lo general, en los ejercicios, en la vez anterior mismo, cuando nosotros despejábamos un valor, ustedes me ponen, por ejemplo, 1 más J sobre 12, ¿ya? Voy a poner que aquí es igual a 2, me estoy inventando. Y lo que me hacen es ponerme 1 más J es igual a 24. Porque el 12 de aquí le pasaron a multiplicar acá. Eso es incorrecto. Recuerden que aquí en tal caso, si quisiera hacer eso, yo debería sacar mínimo común.
Y entonces debería decir 12 para el 1 que está aquí. Esto es un 12 más J igual a 24. Ahí sí sería correcto. O lo que yo hago acá. Ya llego a esta parte cuando ya simplifico las raíces y lo que hago es, este 1 primerito le quito de aquí y le mando al otro lado. ¿Ya? Y a esta resta de aquí le voy a multiplicar por el 12 que está aquí abajo. Ahí sí está correcto. O saco factor común, mínimo común aquí entre los dos términos. Me queda 12 más J es igual a este valor que está aquí. Y luego pasaría el 12 al otro lado a restar, que me va a dar exactamente el mismo resultado que yo tenga acá. ¿Sí? Por lo general, lo que es mejor para evitar que se equivoquen, primero, el valor de aquí pasen al otro lado. Ese resultado, yo le puse aquí entre paréntesis para que sepan que de esto me va a dar un resultado y ese resultado estará multiplicado por 12. Y ahora sí, ya tengo el valor de J. Y por lo general, si ustedes recuerdan en los ejercicios que hacíamos antes, cuando veíamos en la semana 3, me parece que hicimos, o en la 4, el valor de J por lo general es bastante parecido al I, ¿no es cierto? ¿Qué diferenciaba? Un poquito de decimales nada más. Y siempre tendía al mismo valor de acá. Entonces, con el valor de J que yo acabo de obtener en este momento, ya puedo calcular el monto, porque eso es lo que me pide. Esta es mi incógnita, el monto. Entonces, como ya tengo J, ahora sí puedo calcular el monto reemplazando en la formulita que vimos al inicio. Aquí le he colocado sobre M porque lógicamente tengo un valor de M que en este caso era mensual. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tengo? Que el monto va a ser igual a R, que sí me da el ejercicio, son los $300, multiplicado por 1 más, aquí en la misma fórmula aparece el I. Sin embargo, si ustedes le quieren tener como referencia para que no se confundan, en vez de la I, póngale en la J. Para que sepan que aquí debe ir el nuevo interés que ustedes calcularon. Pueden ponerle acá abajo. Yo ya le puse aquí. Ya aquí abajo ya estaba el I igual a 006. Ese 006 me sirvió para calcular la frecuencia de capitalización continua. Pero en cambio, con esa formulita despejé J y ahora J vale 006015. Y ese es el valor que está aquí, ¿no? En vez de la I pueden ponerle J si se les hace mucho más fácil comprenderle a la fórmula. No hay ningún problema. Entonces, estoy multiplicando N por M. Ese valor resto menos 1 y le divido también para J sobre M. ¿Correcto? Hago el reemplazo matemático y me va a dar como resultado un monto de 87,357.24 al final de 15 años. ¿Sí? No sé si quedó claro esta partecita. Sí, profe, solo acabamos de copiar. Ya. Sigan. Igual recuerden que siempre está subido el material, ¿no? Pueden ustedes descargarlo. Siempre trato de ponerle el día anterior o a lo mucho en la mañana para que ustedes, en caso que necesiten, se descarguen el documentito en PDF y puedan tenerlo como referencia. Perfecto. Bien. Ahora, en cambio, aquí sigo yo con el mismo calculito. Me dice una empresa quiere formar un fondo de 100,000 mediante depósitos trimestrales durante 25 años en una institución financiera que le otorga una tasa de interés de 7.2% anual con capitalización continua. ¿Qué significa aquí? Que siempre que a ustedes les dé la palabrita capitalización continua, deberán recordar la fórmula E a la I. ¿Sí? Entonces, me pide que calcule el valor del depósito trimestral. ¿Ya? Nuevamente, si ustedes analizan, aquí me está pidiendo que calcule el monto. Al final de los 25 años quiere saber
mediante un depósito que haga cada 3 meses, por eso es que tengo un valor de M igual a 4. Quiere saber cuál será el valor con un interés de 7.2 que se pague al final de esos 25 años, pero con una capitalización continua. ¿Qué hago entonces? La misma fórmula que acabamos de obtener, el mismo procedimiento, el valor aquí sería 0,072, que es el 7.2%, 1 más J sobre M, que es 4. Reemplazo el valor y me queda 1 más J sobre 4 elevado a la 4 es igual a 1.018173. ¿Qué hago ahí para despejar J? Igual se aplica la raíz. Correcto. Raíz cuarta, perfecto. Entonces, lo que voy a ponerle al ejercicio es raíz cuarta al lado izquierdo y al lado derecho también una raíz cuarta, ¿sí? Nunca se olviden de poner lo mismo al lado izquierdo que al derecho. Caso contrario, el ejercicio tendrá un error. Con eso de ahí que consigo simplificar nuevamente. El 4. A ver que se me pierde el mouse. Acá está. El 4 de aquí con el 4 de acá y ya consigo 1 más J sobre 4. Y esto es igual a la raíz cuarta de 101 que me da 10746553. Despejo J nuevamente. Este 1 pasa a restar y a todo este resultado yo debo multiplicarle por el 4 que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces tengo J igual a 0.072652, que si ustedes observan, como les decía, es bastante parecido siempre el valor de I, ¿no? Lo único que difiere son unos poquitos decimales nada más. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, con ese valor de J, yo voy a calcular, en cambio, el valor de mi monto. Reemplazo en la formulita que aparece. No me olvido, por favor, nunca se olviden de multiplicar el N por M. Inclusive, si ustedes revisan en el libro que nosotros seguimos, el que está colocado en la plataforma, este ejercicio tiene un error. ¿Por qué? Porque se les olvidó multiplicar el valor de M. ¿Sí? Si aquí estoy trabajando con N y M, ese valor en la fórmula del monto debe estar multiplicado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 400,000 dividido para 1 más el nuevo valor de I. En vez de I le pueden poner J, como les decía, para que no se olviden de qué valor estoy tomando. Y aquí tengo el 0,072652, que fue el que calculamos hace un momentito. Esto dividido para 4. Ese resultado elevado a la 100 menos 1 y todo eso dividido para J sobre M. Ese resultado me va a dar que R es igual a 1438.75. ¿Sí? No es difícil, solamente es reemplazar formulitas nada más, pero el procedimiento es bastante parecido. Lo que sí debemos recordar, apenas ustedes escuchen capitalización continua, dicen esto es un E a la I. ¿Sí? O sea, de una, resuelven el E a la I y deben decir, de este E a la I yo saco J. Y de este J yo utilizo mi fórmula. Ahora sí puedo calcular el valor que necesito, pero considerando que al momento que yo reemplace en el paréntesis, el valor que aparece aquí es la J. ¿Sí? Ok, profe. 400.000, ¿es un error o le hizo alguna operación? Ay, ¿Era caramba. 100.000? Sí. Sí, ¿no? Por favor, denme verificando si es que está correcta la respuesta. Es 100,000, correcto. Lo que pasa es que como le hago con el editor de ecuaciones, ahí parece que se me ha ido algún número adicional. Igual me pasó con el 212 hace un momento. Verifíquenle con la calculadora, por favor, a ver si es que está correcta la respuesta. No sé si le hice con el 400 ahí.
¿Cuánto salió? Salió 359,68. Ya, entonces debe haber sido que sí le consideré 400,000. Lo que pasa es que como aquí estoy tomando las diapositivas de los ejercicios anteriores, me imagino que el anterior tenía sí, correcto, un 40,000. Y ahí me imagino que le aumenté el 0 y me olvidé cambiarle el 4 por el 1. Es por eso, ¿no? Entonces la vamos a corregir ahorita. Y esta no sería la respuesta, sino sería ¿cuál? 359,69. O todos los decimales. Eh, 6875. Exacto, 6875. Perfecto. Esta sería entonces la respuesta, ¿no? Tendríamos que corregirle, se me fue a mí un 4 en vez del 1 y lógicamente como yo le estoy haciendo los cálculos de forma manual con mi calculadorita, por eso es que el resultado me dio 1438. Pero si ya le verificaron, entonces el nuevo resultado debería ser 359,6875. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos considerar cuando hablo de una capitalización continua? Primero, el cálculo de E a la I. Luego, de ese cálculo, despejar J y con ese valor de J, reemplazar en la formulita. ¿Sí? Entonces, son los mismos pasos que deberemos seguir siempre. Lo único que hay que considerar es si es que estoy hablando de un monto o de un valor actual para saber si el signo de la E es positivo o negativo. Nada más. El procedimiento siempre será exactamente el mismo que está ahí. ¿Sí? ¿Hasta aquí está entendido? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bien. Van a hacer ustedes el siguiente. Me dice ahora, calcular el valor del préstamo a 7 años plazo que obtendría una empresa en una institución financiera que cobra una tasa de interés del 12% anual con capitalización continua si la empresa puede pagar $2,000 cada mes. Bien, veamos cómo nos va.
¿Alguien tiene ya el valor? Ya mismo. Ya, correcto. Ya mismo, profe. Listo, no hay problema. Me sale 261.959 con 2.226. ¿Puede ser?
Se me fue el audio. Perfecto. Es justamente ese el resultado, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo aquí para que todos puedan saber exactamente lo que se hizo. Bien, yo voy a ir analizando lo que me dice el enunciado. Entonces, me dice, ya. Me dice, calcular el valor del préstamo a 7 años plazo. Me está diciendo que tengo un N igual a 7. ¿Qué obtendría una empresa en una institución financiera que cobra una tasa de interés del 12% anual? Con una capitalización continua, entonces yo sé que debo tener una E por ahí. Si la empresa puede pagar $2,000, entonces me dice que tiene una renta o un pago de $2,000 y adicional a eso me dice que ese pago lo hace cada mes. Entonces sería M igual a 12. Ahora, como me dice que calcule el valor a los 7 años, yo digo, entonces me está pidiendo el monto. Eso es lo que quiere. Por lo tanto, yo aquí deberé sacar el valor de E a la I, ¿no es cierto? Con este primer análisis, lo demás ya se les hace bastante sencillo. Entonces, primerito voy a encontrar J, que es lo que me hace falta. Digo, E elevado a la I es igual a 1 más J sobre M y todo esto elevado a la M. Reemplazo valores. E a la I, que sería 0.12, va a ser igual a 1 más J sobre M que valía 12. Y todo esto elevado a la 12. ¿Correcto? Me queda entonces un 1 más J sobre 12 elevado a la 12, que ha sido igual a, esto me da como resultado 1.1274, 1274, 96, 85, 2. ¿Ya? 90. Este era el 9, ¿no? Mis números. 96, 85, 2. Listo. Ahora, aplico raíz doceava de cada lado, ¿verdad? Raíz a la 12 y raíz a la 12. ¿Esto qué me da? Me da un 1 más J sobre 12 es igual. Aquí me queda 1.00050.167 al sacar la raíz doceava. Este valor menos 1 y multiplicado por 12 me dice entonces que tengo un valor de J igual a 0.12, 0.60, 205. Listo, ya tengo mi valor de J. ¿Todos llegaron hasta este valor de aquí? Sí. Perfecto, ¿sí? Alguien que no haya llegado, alguien que se haya perdido o no entendió los pasos que hemos hecho hasta llegar a J. Sí, llegamos al mismo. Perfecto. Bien, con el valor de J, lo que tengo que hacer ahora es calcular S, ¿no es cierto? Porque ese es el enunciado. Para calcular S, entonces digo, S va a ser igual a R que multiplica. Ahora tengo 1 más J sobre M elevado a la N por M. ¿Sí? Esto menos 1 y dividido para J sobre M. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces tengo S va a ser igual. El valor de R era de 2,000. La cuota era 2,000. Este valor por. Ahora reemplazo. 1 más el nuevo valor de J que me dio 0.12. 0.60, 205.
0,60, 200 y el 5. Esto está dividido para el valor de M que era 12. ¿Correcto? Todo esto de aquí debería estar elevado a la, era 12 por 7, sería a la 84. Y restado menos 1. Y esto adicional está dividido para 0.12, 0.60, 205 sobre 12. ¿Sí? Esto me da entonces como resultado, al multiplicar todo esto, elevarle, dividir primero, sumar 1, elevarle al 84, restar 1 y dividir para esto de aquí, multiplicado por 2000, a ustedes debería quedarles 261,959,2223. Ese sería el valor del monto al finalizar los 7 años. ¿Sí? ¿Todos llegaron hasta aquí? Yo le reemplacé en la otra fórmula y me equivoqué. Sí, profe. ¿En cuál fórmula? Es que no le leí bien el ejercicio y le reemplacé como que estaba buscando R y no S. Ah, correcto. Ajá. Exacto. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que leerle e interpretarle un poquito nada más lo que nos dice el enunciado. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahora, ustedes tienen ya colocado, me parece que son 4 o 5 ejercicios que están puestos como tarea, relacionado igualito a lo que hemos visto en esta primera clase. Nos faltaría para la siguiente clase ver cómo encontrar, despejarle el valor de N, cómo sacar el interés y de ahí vemos anualidades anticipadas. Sin embargo, voy a dejarle hasta aquí la clase para que ustedes me pongan atención un momentito con la indicación que les voy a dar a continuación. Voy a compartirles mi ventanita de la clase o del aula virtual. Permítanme un segundito hasta abrirle nada más. Necesitamos entonces ingresar un segundo a la plataforma. Ya, y les quiero explicar ahora algunos pequeños cambios nada más que ha sufrido nuestra plataforma, ¿no? Que ustedes ya los deben haber ido viendo incluso con el resto de asignaturas desde la semana anterior. Si ustedes ya observaron, deben haber visto algunos cambios que están en las aulas, todavía no en todas las pestañas, puesto que lo estamos haciendo y tenemos tiempo inclusive para hacerlo hasta este día viernes. ¿Ya? Entonces, Justo eso quería consultarle porque vi que había un foro, pero ya estaba vencido. sí, correcto. No Ahorita sé si eso había que hacer o recién rige desde ahora que nos va a dar la explicación. correcto, ahorita les voy a indicar qué es. Bien, entonces, Gracias. no sé si todos están viendo mi pantalla del aula virtual. Sí, profe. Sí, profe. Ya, correcto. Entonces, en la pestaña inicio, yo ya este comunicado les envié a través de la presidenta de curso y les había indicado que en la pestaña inicio, justo en la sección de comunicación, aquí van a aparecer el enlace a las videoconferencias. Es decir, nos dijeron que ya no pongamos en cada semana el enlace, sino que hemos hecho una sincronización. Está puesto un enlace recurrente que cada semana a la misma hora se active para que ustedes puedan conectarse. Por lo tanto, ya no van a encontrar en las semanas el link, sino ustedes deberán siempre acceder por inicio y dar clic aquí en videoconferencia y ya les mandará automáticamente a la sesión que corresponda. Ahora bien, cuando ustedes den clic, ahora desde la semana 10, la semana 9, como fue donde recién nos indicaron, hicimos también lo que era el repaso de la corrección del examen. Correcto, la corrección del examen nada más. Ahí ustedes deben haber visto que aparece aquí un foro de la semana número 9. Sin embargo, si es que ya lo hicieron, solamente era una palabrita chiquitita, era solamente problemas del examen, que era como para ver la interacción de ustedes y para poder poner en práctica las indicaciones que ya nos dieron. Ahora bien,
En la semana 10, que es en donde va a arrancar esto que les voy a explicar, tenemos lo siguiente. Esta es mi semana número 10. Tienen la pestañita de contenidos en donde nada más está el título y el capítulo que estemos viendo nosotros. Los objetivos, un segundito. Listo. Los objetivos, en donde va a ir solamente el objetivo de la clase, que también nosotros lo vemos al momento de analizar las diapositivas. En la sección exposición, todo lo que diga presentación, clase, encuentro, ahí van a encontrar ustedes las diapositivas de la clase que vimos hoy día, es decir, la que yo les estoy pasando al momento de darles la clase. Por lo tanto, ustedes pueden inclusive ingresar aquí, descargarse y a mantenerlo ustedes como material de apoyo. Recuerden que todas las anteriores semanas siempre ha estado presente. Lógicamente que yo antes le llamaba clase magistral, que deben haberla visto ustedes, y era el contenido de las diapositivas. En cambio, ahora van a encontrar ese mismo contenido, pero con el nombre presentación, clase, encuentro. ¿Ya? Donde dice principal, anualidades vencidas, son documentos de apoyo que hacen referencia a el tema que estemos viendo. Y donde dice apoyo, links, videos, son videos no como los que nosotros grabamos, sino videos de otros enlaces de YouTube que tienen alguna información relacionada al tema. Es decir, si ustedes quisieran aclarar un poquito más el tema, pueden ingresar a estos videos, por eso está puesto como apoyo. No es obligatorio que ustedes lo vean, pero es un apoyo en caso que alguien quisiera incrementar un poquito más el tema o algo quedó como duda. A continuación aparece lo que dice clase pregrabada de la semana 10. Es decir, esta yo procuro grabarla siempre un día anterior y cuando ya tengo demasiado trabajo y no alcanzo, pues lo hago en la mañanita y ya en el transcurso de la mañana ustedes ya tienen esta clase pregrabada. Eso es en el caso de que hay veces que me dicen, profe, yo a veces en la noche no me alcanzo a conectar. ¿Puedo revisar su clase? Sí, es lo mismo que yo les he dado el día de hoy, pero lo hago sola, es decir, de pronto dura una media hora, unos 40 minutos, porque lo estoy haciendo yo completamente sola y en cambio les va a servir a ustedes de apoyo en caso de que no se puedan conectar. Por ejemplo, se me ocurre, les cambiaron el turno en la empresa y en vez de salir a las 8 de la noche, salieron a las 9, ya saben ustedes que van a salir a las 9, revisen la clase pregrabada como para que tengan más o menos una idea de lo que vamos a tratar y cuando ustedes se conecten ya sepan en dónde estamos. Entonces es para eso, ¿no? El objetivo de ponerles la clase pregrabada. O en caso de que coincidiera en algún feriado la clase que nosotros tengamos y no podamos recibir clase, siempre tendrán colocado ustedes la clase pregrabada. Luego que se finalice esta hora, ustedes van a ver aquí abajito un enlace y la idea era que solamente les pongamos nosotros el enlace y ustedes den clic, ingresen al YouTube y ahí puedan ustedes acceder a la clase. Pero yo siempre procuro ponerles los videos. Ustedes deben haber visto en todas mis semanas anteriores que estaba el video pregrabado y abajito la clase de tutoría, la clase presencial que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, una vez que yo finalice, más o menos me tomo una hora en que se procese y suba al canal. Ya en la nochecita, ustedes encontrarán aquí abajo ya el video que estamos haciendo en este momento. Me voy acá. Como yo estoy recién modificando apenas terminé la clase, ustedes van a encontrar aquí en sección rebote un cuestionario de 2 preguntas. ¿Ya? Ahí va a decir cuestionario, clase, anualidades vencidas. ¿Qué va a ser la pregunta? Se me ocurre. Puedo ponerles ahí, ¿qué significa la letra E? Ustedes les pondré Euler, Pi, Epsilon, etcétera, y ustedes saben qué seleccionar. Otro por ahí que diga, algo relacionado a la clase, 2 preguntitas relacionadas a lo que acabamos de ver nosotros en este momento. No va a haber nada de que ustedes resuelven el siguiente ejercicio. No, van a hacer siempre, voy a procurar hacerles siempre preguntas teóricas chiquititas, algo chiquito de lo que hayamos visto nosotros en clase. Y abajo en la sección construcción, aquí va a aparecer un foro. Este va a llamarse igual, foro anualidades vencidas. De pronto, considera importante el que usted pueda pagar de forma
forma vencida el plazo o será más importante pagarlo anticipadamente? Se me ocurre, me estoy inventando ahorita. Ya, entonces, un comentario chiquitito de ustedes, sí, yo considero que sería mejor por tal razón. Listo, se acabó, no más. Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Yo, como les comento, estoy ahorita modificando, es por eso que no aparece, pero ustedes ya lo van a ver una vez que finalice el video, en unos 5 minutos ya está colocado aquí el enlace y podrían tranquilamente contestarlo, porque la indicación que nos han dado es la siguiente. Todo lo que sea tareas, ustedes tienen 8 días para entregarla. Pero lo que es sección rebote y sección construcción, ustedes tienen un día de plazo. ¿Qué significa? Que ahorita yo subo y tendrán máximo hasta mañana la misma hora de clase para responder. Porque lo que nos han indicado es que esto de aquí es como para verificar si efectivamente ustedes vinieron a clase, se conectaron, participaron y entendieron lo que el docente explicó. ¿Sí? Profe, toda la semana se va a habilitar este rebote después de la clase. Correcto, todas las semanas. Yo voy a tratar de hacerlo ya para la siguiente semana, para la semana 11. Esta semana no tenemos. Sí, esta semana sí, yo ya acabo de finalizar esta clase y enseguidita ya les va a aparecer aquí, ¿no? No me demoro ni 5 minutos en subirles de una vez. Pero para la siguiente clase, desde la semana 11, ustedes se conectan a la clase y automáticamente ya van a ver que aparezca aquí. Sino que lógicamente deberemos primero atender a la clase. Y una vez que finalice, lógicamente con las cositas que ya hemos dicho en clase, ustedes ya sabrán qué responder. Eso es lo que nos han indicado, que sección rebote y construcción me va a permitir a mí evaluar si efectivamente ustedes están en clase, si solamente se están conectando para decir presente en la lista o si es que en verdad están asistiendo toda la clase y prestando atención. Ese es el objetivo por el cual nos han pedido incrementar esas secciones. ¿Sí? Entonces, luego que yo finalice la clase, ustedes por favor revisen nuevamente sección rebote, me esperan unos 5 minutos nada más hasta subir y ustedes ya pueden contestar de una vez porque esto se cierra automáticamente el día de mañana. Ahora, no significa que esto de aquí sea calificado 10 sobre 10, 10 sobre... No, es solamente una calificación que nosotros vamos a ir acumulando en nuestro libro de calificaciones y al final del semestre habrá una nota adicional que diga actuación en clase. Entonces, ¿de dónde voy a tomar la actuación en clase? Pues lógicamente de estas dos secciones de aquí. Si contestaron rebote, pero se olvidaron construcción, o en la otra semana no hicieron esto de aquí, o en la otra semana sí hicieron esto de aquí, tendré que hacer un promedio de cuántas veces han participado para poder sacar el promedio que corresponda a actuación en clase. ¿Sí? No sé si quedó claro esta pequeña explicación. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Es la primera que nos explica con todo este detalle. En realidad habíamos visto estos cambios, no sabíamos de qué se trataba. No, sí, esa es la idea, que ustedes sepan qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? En realidad esto de aquí es algo bien chiquitito, no se me asustan, como les digo, no es que van ustedes a hacer ejercicios y yo les diga, resuelve el siguiente ejercicio y ustedes tengan que quedarse media hora más de clase. Es más teórico, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un momento yo les dije qué era la letra E? Y alguien por ahí me dijo Euler, correcto. Entonces, ¿qué va a aparecer aquí? La letra que se utiliza para calcular o para realizar un cálculo con capitalización continua es, y ustedes seleccionan la E. Así, cositas básicas, cosas que hayamos visto en la clase, ¿sí? La idea de las autoridades en realidad, lo que hacen o por qué se incrementa estas dos secciones es como ellos dicen, ¿no? Para validar si efectivamente el estudiante está participando en toda la clase o solamente deja conectada la sesión, se va y luego regresa porque ya alguien le dice, ve, ahorita va a tomar lista. Entonces, ese momentito dice presente, pero en realidad no puso atención. Entonces, es correcto, yo sí lo considero bastante válido porque son cosas chiquititas, de pronto nosotros mismos nos cargamos de trabajo porque tenemos que revisar, calificar, etcétera, pero a nosotros también nos va a dar una idea de que efectivamente ustedes están participando. Yo no tengo mayor inconveniente con ustedes, como les había comentado siempre, pero sí está bien el responder. Son dos preguntas. La una de pronto sea un verdadero y falso y la otra a lo mejor sea de selección. Listo, se acabó. Si yo atendí la clase, yo ya sé en dónde estaba eso y ya sé qué responder. Y lo mismo en el foro que
que será algo bien pequeñito, asimismo una cosita que me voy a inventar prácticamente como para que ustedes solamente practiquen, compartan y participen en lo que es el foro y listo. Con eso ya tenemos nosotros nuestra nota relacionada a lo que va a ser actuación en clases, que se hará como cómputo en la semana número 16, que finalizaríamos nosotros ya con el taller de refuerzo para poder dar el examen. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos? No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan ahí, chicos? Ahí sí le escuchamos. Ya, profe. Me quedé hablando solita hasta que les pregunté alguna pregunta y me di cuenta que se me ha ido la señal. Bien, no sé si quedó claro la pequeña explicación que hice. Sí, gracias, profe. Perfecto, Solo chicos. una consulta. Sí, El foro de la semana anterior, personas sí lograron hacerlo, pero no hay problema. Yo no les voy a calificar esa semana. Yo voy a hacer de cuenta desde esta semana que yo les estoy explicando. Porque como les decía, es una indicación que se nos dio la semana anterior. Sin embargo, nosotros no pudimos socializar con todos los estudiantes. Por lo tanto, desde esta semana sí comenzaría. La otra no hay problema si no alcanzaron a contestar, pero desde esta semana sí, por favor, que contesten el cuestionario y lo mismo que contesten la partecita del foro nada más, ¿sí? Desde esta semana lo vamos a hacer. Ok, profe. Perfecto, chicos. Entonces, yo ahorita les tomo lista, finalizo el video, me esperan 5 minutitos y ya pueden ustedes observar si quisieran contestar de una vez, pero deben recordar que estas dos actividades se cierran al día siguiente. Solamente hay un día de plazo, que es lo que Que nos... tienen 24 horas. Correcto, 24 horas. Lo demás sigue siendo 8 días para la entrega de la tarea, como hemos venido haciendo hasta ahora. Ya, profe. Perfecto. Bien, me ayudan entonces respondiendo para yo poder registrarles la asistencia. Castillo María, Presente, profe. Cóndor Gustavo, Presente, profe. Cordero María, Presente, profe. Cruz Cintia, Cruz Cintia. A ver, déjenme abrir el chat. Está en el chat. Sabrina Quinteros, ¿es Cruz Cintia? Creo Sí, que sí. correcto. Bien, Sí, dice. gracias. Garzón Caterine, Presente, profe. Guerrero Paola, Presente, profe. Herrera Andrea, Presente, profe. Rosero Carlos, presente. Rubio David, Presente, profe. Vázquez Andrés, Presente, profe. Vélez Javier, Presente. correcto. Alvear Michelle, Presente. ambas Mónica, Presente. Barreto Yajaira, Presente. Briones Angie, Presente, profe. Collago Caterine, Presente, profe. Cruz Nicole, Presente. Guadamut Daniela, Presente. Guerrero Michelle, Presente, profe. Ochoa Lady, Ochoa Lady, ya, en el chat, correcto. Salazar Araceli, Presente, profe. Cajamarca María,
Ella me parece que tiene justificación por lo que se le cruza el horario. Listo, chicos. Entonces, voy ahorita, en este momentito, yo finalizo la sesión con ustedes para poder dejar grabando la clase de una vez y a la vez lo que voy a hacer es subirles inmediatamente las 2 preguntitas y el foro para que lo puedan contestar. ¿Sí? No sé si existe alguna pregunta adicional. No, profe, ninguno. No, profe, gracias. Listo, chicos. Entonces, finalizo la clase, me esperan unos 5 minutitos y ya pueden ustedes continuar para que puedan responder de una vez. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Gracias, chicos. Una buena Ok, noche. profe. Gracias, Igualmente, profe. descanse. Gracias. Hasta